Muy buenas tardes. Reitero el agradecimiento por la invitación a Oceana. Realmente es muy interesante ver esta presentación. Bueno, este y el último slide están en español, el resto los tengo en inglés, pero para las personas que no hablan español, entonces puedan seguir un poco mejor y los traductores también, pero yo voy a hablar en español. Pesquerías pelágicas. Gracias. Según la FAO, el mundo debe de producir 70% más comida para poder alimentar a los 9 billones de personas, o 9.000 millones de personas que esperamos tener para el 2050. Sin embargo, cuando hablamos de seguridad alimentaria en el mundo, y uno lo busca en Google, estas son las imágenes que generalmente uno tiene. Agricultura, granos, gente muerta de hambre, tierras secas, etcétera. Hay toda una discusión tremenda del tema de seguridad alimentaria, pero generalmente en el ámbito terrestre. La pesca es mayormente ignorada en este problema. Generalmente se deja de lado en las discusiones de seguridad alimentaria y esto ha sido realmente una gran frustración. En reuniones de la FAO uno va, el tema literalmente no se menciona, inclusive en el boletín de inseguridad alimentaria que publicaron en el año pasado, la palabra pesca solo apareció una vez para decir que los ingresos por pesca de un país, no me acuerdo cuál, en el África había disminuido. Esa era la única mención de la pesca. Sin embargo, casi 1.000 millones de personas, 1 billón gringo, de las más pobres del mundo, dependen de la pesca de los productos marinos como su principal fuente de proteína. Cuando hablamos de pesca y seguridad alimentaria, sin embargo, generalmente está asociada a sus contribuciones como una buena fuente de proteína. Sin embargo, últimamente se sabe que la pesca es mucho más importante, no solo por la proteína, sino por su contribución de micronutrientes y los lípidos, los ácidos grasos de poliinsaturados o los famosos omega 3 y 6, que son muy importantes, son esenciales en etapas clave del crecimiento de la vida humana, el embarazo, la lactancia, el crecimiento de las personas, y la deficiencia de estos micronutrientes y ácidos grasos pueden crear deficiencias severas. Estas deficiencias severas pueden crear efectos severos e irreversibles en la salud y el desarrollo físico y mental de las personas. Esto es lo que se denomina el hambre escondido. Hoy en día, más de 2 billones de personas, 2.000 millones de personas en el mundo están malnutridos por deficiencia en vitaminas y minerales esenciales, principalmente la vitamina A, el fierro y el zinc. Y si miramos la pesca, los peces de forraje, estos pescaditos chiquititos que generalmente no los comemos mucho, son particularmente importantes en las dietas de los pobres del mundo por su altísimo contenido nutricional. Tienen altos contenidos de omega 3 y 6, vitamina A, hierro, zinc y calcio. Y deberíamos de considerarlos recursos estratégicos para reducir la malnutrición global y para mejorar el potencial de desarrollo de estas personas que están hoy en día malnutridas. Un niño que crece sin estos nutrientes, sin estos ácidos grasos, nunca va a lograr un potencial, nunca va a crecer bien, nunca se va a educar bien, por lo tanto su posibilidad de desarrollo, de mejorar su calidad de vida, se va a ver muy limitada. Estos peces de forraje, que incluyen a las anchoas, anchovetas, las sardinas, algunas personas incluyen los jureles, los macarelas, que son especies que en general que podemos catalogarlas como las bases de ecosistemas altamente productivos, que sirven de alimento para otros peces, porque así se les ha visto siempre. Y el 37% de las capturas de peces marinas no está utilizada para alimentar humanos, y esto es principalmente especies de forraje. Este gráfico es de la fuente es de la FAO, pero me lo robé de Daniel Pauli.
Hoy en día, toda esta cantidad de pesca, si ven casi un tercio de todas las capturas globales de pesca, se utilizan principalmente para la acuicultura. Esto es una cosa que ha ido aumentando gradualmente. Las últimas cifras que tengo son para el 2010. Y vemos que casi el 73% de la harina se usa para la acuicultura, el resto para la alimentación de pollos, chanchos y otros animales, como pueden ser los salmones acá. Y el aceite es un 80% hoy en día que se utiliza para este fin, y cada vez es más. Y por suerte ha habido un incremento muy importante en el uso para consumo humano de estos aceites a través de las famosas píldoras de omega 3 y todos los suplementos de omega 3 que se usan hoy en día. Una cosa que es muy importante es que podríamos alimentar un montón de personas, muchísimas personas en todo el mundo, si usáramos esta pesca, este 37% de la pesca, que son millones de toneladas, para alimentarlos, para usarlos directamente como alimento. Les voy a presentar ahora un caso extremo, el caso de la anchoveta peruana. Aquí se ve enorme, pero es un pescadito de este tamaño. Linda, preciosa. Y este bichito, capturado en Perú, la pesca de Perú es principalmente basada en esta especie, es la segunda pesquería más grande del mundo, es la pesquería monoespecífica más grande del planeta, y en todos los años que se ha venido capturando la anchoveta, desde los años 50 más o menos, la captura completa constituye más o menos 8 a 10% del total de las capturas globales de marinas. La anchoveta cumple un rol muy importante. Así como dije, los peces de forraje son la base de la alimentación de ecosistemas muy productivos. Y en el Perú es el principal sustento de todas estas especies, que tienen mucha. Los peces son muy importantes para la pesca artesanal, la pota también. Hoy en día la pota constituye más o menos la mitad de las capturas artesanales de Perú son de pota. Las aves guaneras, el guano de isla sustentó la economía peruana por casi todo un ciclo. Nosotros no pagamos impuestos por ese guano, hoy en día ya no hay los depósitos históricos. Y las otras aves, delfines, lobos y ballenas son recursos turísticos muy importantes. Históricamente en el Perú se consumió mucho la anchoveta, pero en los años 50, cuando empieza la pesca industrial, esto se deja de hacer porque la pesca industrial comienza a capturar la mayor parte de este recurso, y vemos que esta pesquería aumentó muy rápidamente desde los años 50, llegando hasta 12 millones de toneladas. Estos, por si acaso, son cifras oficiales. Se estima que es entre 20 y 40% por debajo de las capturas reales. Entonces, en los años 70, justo previo al primer colapso, se llegó a capturar probablemente alrededor de 14 millones de toneladas de anchoveta en un solo año. Esto fue gracias al crecimiento tan rápido, fue gracias al colapso de la sardina en California. Nosotros compramos las embarcaciones y las fábricas de harina de pescado a precio muy bajo, entonces se pudo crecer muy rápidamente. En el año 97-98 también una caída muy rápida, pero se recuperó casi inmediatamente porque hubo una medida de manejo bastante efectiva. Se cerró la pesquería al poco tiempo que comenzó el niño del 97-98, y entonces la anchoveta se pudo escapar y regresó rápidamente. Esto es un paradigma muy irónico. La pesquería más grande del mundo de peces altamente nutritivos, y tenemos en el Perú entre 25 y 30% de niños que están malnutridos. Hasta el año 2006 no había ni una sola anchoveta en ningún mercado que pudiéramos nosotros comer en el Perú. Si uno la buscaba, aparecía de vez en cuando unas latitas chiquititas que decían portola, que decían sardina, que nadie sabía que era una anchoveta y que estaban en la repisa más baja de los supermercados, que nadie la compraba. Era un producto considerado de última categoría. Entonces, el gran asunto que teníamos que solucionar era cómo cambiar esta industria de harina de pescado tan grande, tan importante, tan globalmente visible, hacia una industria de consumo humano que pudiera ayudar
no solo a generar divisas como lo hace ahora, sino a mejorar la seguridad alimentaria del país y reducir estos niveles de desnutrición que afectan tremendamente el potencial de desarrollo de la gente que vive en las zonas de más riesgo, las más pobres del país. Lo bueno es que este cambio no es una cosa que pueda afectar la pesquería de una forma negativa. Cambiar hacia consumo humano aumenta el valor por tonelada de captura y entonces podemos hablar de reducir la captura total sin reducir los ingresos totales de la industria. Esta era la gran teoría cuando comenzamos esta iniciativa. Dijimos, ok, hay que hacer que la gente coma, se va a nutrir, la gente de la industria va a comenzar a ganar más plata, entonces esto es lo que le dicen el famoso win-win, cosa que generalmente no existe. Entonces necesitábamos cambiar de harina de pescado, nada muy interesante, muy atractivo, a alimento, a comidas en base de pescado. Por si acaso, esa es la comida que le di de comer a Daniel Pauli, la primera vez que comió anchoveta. Y este era nuestro gran reto. ¿Cómo llegamos a esto? Para comenzar, a partir del año 2006, que es cuando comenzamos a hacer este esfuerzo, se dieron condiciones muy interesantes en el Perú. Primero, el flamante segundo gobierno de Alan García puso a una persona fuera del sector pesquero como ministro de la producción. El ministro de la producción dirige las pescas y la industria. Y él puso a cargo del IMARPE a un oceanógrafo, un científico de muy alto nivel que llegaron a la conclusión que había que proteger el reclutamiento, la producción futura de la anchoveta y se comenzó a tener como regla que había que dejar 4 a 6 millones de toneladas métricas de stock de desovante en el mar en todo momento. Entonces, en general estaban dejando alrededor de 5 millones, entonces se hacen 2 cruceros al año y el excedente de los 5 millones de stock de desovante, que podemos discutir los niveles que se evalúan, porque las evaluaciones tienen un margen de riesgo, en ese momento se tomaba el valor máximo, y se deja esa cantidad de pescado en el mar, de peces en el mar. Por supuesto, dejar, aunque sea, el fin de esto no era hacer un manejo con enfoque ecosistémico, sino mejorar, asegurar el reclutamiento futuro de la anchoveta. Esto, de todas maneras, es bueno para el ecosistema, ¿no? Dejar mucho más pesca de la que se había dejado hasta entonces, entre 1,5 millones y 2 millones de toneladas, es lo que quedaba siempre, que era muy poco, que era alrededor de 15% de lo que antes tenían las especies para alimentarse, así que bajaba la resiliencia del ecosistema. Esto fue muy positivo para las especies del mar peruano. Además, como había que dejar más pesca en el mar, la captura total de anchoveta bajó de 8 a 12 millones de toneladas anuales a 3,5, 6 millones de toneladas anuales. Esto tuvo una consecuencia muy interesante que nosotros no habíamos previsto, que a partir de ese momento se aumentó el precio de la harina de pescado a nivel global. La harina de pescado es un commodity, el Perú produce alrededor del 30% de la harina de pescado del mundo, somos como la OPEC de la harina de pescado, y los precios de harina comenzaron a crecer, ¿no? Entonces, si tenemos una captura más baja y mayores precios para la harina y el aceite de pescado, lo que se logra es una industria muy contenta, ¿no? Desde entonces se ha mantenido este nivel de capturas, hemos cambiado de gobierno, hemos cambiado de ministros N veces, ya vamos en el sexto de este gobierno, y se mantiene esta política, este punto de referencia de dejar entre 4 y 6 millones de toneladas, dependiendo del estado del stock, y esto es el pedido de la industria porque no quieren que baje el precio global de la harina de pescado. Ellos quieren seguir pescando menos y ganando más. Nosotros en este contexto comenzamos con un esfuerzo muy interesante y muy divertido para nosotros que denominamos la Semana de la Anchoveta. Esto comenzamos en diciembre del 2006 y lo hemos hecho de vuelta en el 2007, 2009 y el 2012. Y esta iniciativa
liderada, apoyada muy grandemente por Gastón Acurio, que es nuestro chef más famoso. Ustedes deben de conocer algunos los restaurantes que tiene aquí en Chile. Con apoyo de él, que nos abrió muchísimas puertas, logramos que ese primer año, 30 restaurantes, los mejores de la ciudad, entraran en esta iniciativa. Cada restaurante se comprometió a servir platos hechos con anchoveta y a cada cliente que entraba al restaurante se le servía un bocadito para que probaran y dijeran si les gustaba o no. Y durante toda la semana. Nosotros ese año hicimos la provisión de anchoveta para todo el mundo y estuvimos toda la semana distribuyendo en nuestros carros 3, 4 autos, dando vueltas por toda la ciudad distribuyendo la anchoveta fresca o en conservas. En esa semana, decenas de miles de peruanos probaron por primera vez en la historia la anchoveta. Realmente fue una cosa muy buena. Nosotros lo que queríamos lograr con esto era hacer un reposicionamiento de la anchoveta, llevarla de una especie que era vista solamente como alimento para animales, de un pescado apestoso, aceitoso, comida solo para pobres, hacia comida para la gente, deliciosa, que la gente aspirara a comer. Porque uno no solamente quiere que la gente la coma, sino que quiera comerla. Ese es el síndrome del Rolex, del BMW, del Mercedes-Benz. La gente quiere esa cosa que está ahí arriba. Es la publicidad de la aspiración, de los objetos aspiracionales. Eso es lo que queríamos hacer. Por eso comenzamos con los chefs y con los mejores restaurantes del país. Lo que buscábamos era apelar a los estómagos y a la vista de la gente. Trabajamos con diseñadores gráficos muy, muy buenos y teniendo a los mejores restaurantes y a los mejores chefs, esto se logró de muy buena manera. Tuvimos eventos mediáticos muy importantes. Esto es el segundo día de la campaña. Tenemos al presidente, todos sus ministros y los principales actores del sector pesquero sentados alrededor de la mesa, comiendo una cena hecha completamente en base a anchoveta, excepto el postre, que la hizo Gastón Acurio. Invadimos el Palacio de Gobierno con 30 cocineros y afiches y tarjetas. Fue una cosa muy divertida y la gente salió maravillada. Alan García se comió una tremenda porción, se quejó de que las porciones de Gastón eran un poco chiquitas, pero esto fue cubierto por todos los programas de noticias del país. Durante la semana cada noticiero tenía entre 10 y 15 minutos, la prensa internacional le dio una tremenda cobertura y esto logró que la industria se interesara, comenzara a invertir en esto. Además, el gobierno poco después, en enero, sacó una ley que dedicaba 8% del presupuesto nacional para la alimentación, es decir, lo de programas sociales, el ejército, hospitales, etcétera, a la promoción y uso y consumo de la anchoveta, asumiendo que este es un alimento de primera calidad. Al ver esto, la industria comienza a invertir. Esto se convirtió en una bola de nieve. Nosotros solamente le dimos un empujoncito. No podemos reclamar que tuvimos la responsabilidad de todo esto, pero Gastón abrió la boca, todo el mundo lo escuchó, y cuando Gastón decía todo el mundo iba al restaurante, todo el mundo comía lo que él dice. Entonces comenzó a aparecer la anchoveta, ya no era solamente la latita en el fondo de la repisa. Ahora, hoy en día, encontramos decenas de productos de anchoveta, a veces en los mercados fresca, congelada, se vende en los supermercados, en los mercados de barrio. Hay campañas a cada rato promocionando la anchoveta, pero lo que más importante en esa época es que fue asumido por el gobierno como su idea, ¿no? Entonces se comenzó una promoción muy activa que sí hasta ahora. Esto es en el año 2006, el ministro Rafael Rey, friendo anchoveta por todo el país, sirviendo sándwiches de anchoveta, mostrando el producto. Fue una cosa tremenda, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el efecto de toda esta campaña? Desde el 2006 tenemos que el consumo, o la captura, mejor dicho, no solamente el consumo de anchoveta para consumo humano, ha aumentado desde menos de 35.000 toneladas en julio del 2006 hasta alrededor de 120.000 toneladas métricas en el 2012. Ahora se ha más o menos estabilizado por una falta de oferta. Los barcos ya se saturaron. Esto es equivalente a 2% de la captura total de anchoveta en el país. 2% suena poquito, pero 120.000 toneladas métricas es equivalente a la captura total anual de muchísimos países. Solamente 14 países en el mundo capturan más de 1 millón de toneladas. Nosotros tenemos el lujo de capturar alrededor de 6 anualmente, pero 120.000 toneladas métricas es un avance tremendo y hoy en día
está la anchoveta disponible. Como dije, las compañías han invertido millones de dólares en infraestructura para procesamiento y generar productos nuevos para el consumo humano directo, y encontramos en todos los supermercados muchos tipos de productos en conserva, tipo sardina, que le dicen que es la sardina que se cocina en la lata y que es conservada con aceite de oliva, salsa de tomate, etcétera, o curada, las anchoas saladitas, esas que le ponen en la pizza y que se comen con ensalada César y qué sé yo. Hoy en día no solamente está la anchoveta en Lima, en los supermercados, sino que está en todas las áreas del Perú. En todas las tiendas del Perú encuentra uno latas de anchoveta. Y es más, 50% de las latas de pescado que se venden en el Perú hoy día son anchoveta, cosa que no había casi ninguna antes. Ahora la mitad de las latas. Antes era todo atún, en su mayoría importada, ahora es anchoveta. Y en los sondeos, en las encuestas que hicimos durante las semanas de la anchoveta, que fueron miles de personas que entrevistamos, 95% de las personas entrevistadas dijeron que sí les gustó, que las comerían de vuelta y que se la darían a sus familias porque era una comida muy nutritiva. Hoy en día, Perú está promocionando muy activamente la venta, la exportación de anchoveta alrededor del mundo. Se ha convertido en uno de los productos bandera del país y se está haciendo una gran promoción, aunque todavía la producción es muy pequeña. Ahora después les cuento un poco más. Pero lo interesante es que, una cosa que no puse acá, cuando hicimos la encuesta en el 2006, antes de comenzar con esta iniciativa, preguntamos a la gente, ¿qué piensa usted cuando escucha la palabra anchoveta? Y la mayor parte de la gente decía harina de pescado, sabían que era un pez, y hasta ahí llegaba la cosa. Mal olor, de todo tipo de adjetivos no muy agradables decían en aquel entonces. El año 2010 hicimos la misma encuesta. ¿Qué piensa usted cuando escucha la palabra anchoveta? Y hoy en día es alimentación, nutrición, conservas, comida. Hemos cambiado completamente la visión del peruano de la anchoveta, de un pescado que servía solo para hacer harina de pescado, para darle de comer a los animales, a un pez que es visto como nutritivo. Y es más, en algunos casos, cosa que pasó hace poco, que hubo una interpelación de la ministra de Producción por un problema que tuvo con la industria, todos los congresistas que la defendían y la atacaban utilizaban el argumento que nosotros habíamos rogado que se impusiera en la mente de los peruanos, que la anchoveta era la base de la alimentación del ecosistema de Humboldt y que sin la anchoveta el ecosistema colapsaba y que era importante para la nutrición de los peruanos y que 98% se usaba para harina y que eso era un escándalo. Y realmente yo sentada, fue una interpelación de casi 18 horas y cada congresista decía lo mismo. Yo decía, wow, caló el mensaje. Eso fue realmente una cosa muy, muy importante. ¿Por qué tuvimos éxito? Todas las iniciativas previas, que hubieron muchísimas, apoyadas por el gobierno japonés, por los programas de la FAO, del Instituto de Nutrición del Perú, el ITP, el Instituto Tecnológico Pesquero, básicamente estuvieron limitados por la poca disponibilidad de anchoveta de calidad para consumo humano y porque iban siempre por el lado de comida nutritiva, que es buena para ti y que eres pobre. Entonces, cuando te dan una comida que es buena para ti, solamente no la vas a comer si es que no te guste. La presentación de estos productos no era muy atractiva, era más o menos sin sal o mal preparados, etc. Esto le daba muy mala reputación al producto. ¿Por qué tuvimos éxito? Esto obviamente era un mal precedente, el tener la anchoveta en sitios más interesantes, con buenas presentaciones, era lo que queríamos, pero lo principal fue que logramos que la anchoveta era maravillosa para comer. Estas fotos son 60 platos que hicieron los mejores chefs del país, que los produjimos en un recetario que se distribuyó con el periódico más difundido del país. Se vendieron, son como 50.000 copias diarias que se vende de este periódico. Fueron 10 fascículos con más o menos 6 recetas cada uno, con información sobre la anchoveta, el valor histórico, etcétera. O sea que casi 250.000 de ejemplares de este recetario se repartieron gratis en el país, acompañando este periódico, que cuesta 50 centavos de sol. Esto fue el motivo principal por qué tuvimos éxito. El peruano no va a comer algo que no le gusta, algo que sabe feo. Nosotros nos gusta comer bien, y espero que ustedes aprecien la comida peruana.
Pero este es el cambio más importante. Y estas son cifras que a mí todavía me emocionan. Antes del 2006, la captura oficial para harina, para la reducción, era de 8 a 10 millones de toneladas, hoy es 4 a 7 millones de toneladas. El porcentaje de capturas para consumo humano era entre 5 y 10%, hoy es 15%. El sector ganaba entre 1.6 y 1.7 billones, hoy gana 3.3 billones. Pero el ingreso que genera el consumo humano directo, no solo la anchoveta, también la pota y otras especies, es más del 30%, y la industria, a pesar de que está pescando mucho menos, está ganando mucho más. Esto es importantísimo, porque todo eso que dijimos, bueno, le aumentamos el valor a la captura, al producto de consumo humano para que la industria no pierda dinero, bueno, no tuvimos que hacer eso, ahí está. Ahora ganan mucho más, y por eso es que quieren seguir haciendo harina de pescado. Ahora, esto es lo último que les voy a enseñar, es un paso muy rápido. Este es un trabajo que hemos hecho en los últimos 3, 4 años con apoyo del programa del Infrastructure Program de la Fundación Pew, con colaboración con el UBC, la Universidad de British Columbia, con Daniel Pauly, con Billy Christensen. Billy es el papá del EcoPath, que es el modelo para ecosistemas más usado en el mundo, y con gente de mi equipo, y es una cosa que realmente es muy interesante. O sea, el inicio del proyecto se buscó hacer este modelo. Este es el modelo EcoPath del ecosistema de Humboldt, como mostraba Hugo, creo que los ecosistemas son altamente complejos. Ahí está, el ecosistema de Humboldt, ahí está la anchoveta y todas sus relaciones con sus presas y con los depredadores. Esto es un modelo muy tradicional, existen modelos así para muchos ecosistemas del mundo. Y esta es, como les mostré hace un rato, la visión tradicional, es decir, la relación de la anchoveta con sus depredadores, también con sus presas. Claro, a esto hay que sumarle los factores ambientales, físicos, el cambio climático, etcétera, pero lo que queríamos era lograr esto, una visión mucho más expandida del ecosistema, es decir, cómo estos animales, todas estas especies, afectan las actividades humanas que dependen de ella. Aquí tenemos la pesca artesanal, tenemos la pesca industrial para harina y aceite de pescado, que va para la ganadería, para la industria farmacéutica, para la acuicultura, pero todos esos productos que dependen de la anchoveta son sustento de una industria turística, del guano de isla, que es es un fertilizante orgánico natural por excelencia que sirve para producir agricultura orgánica, que todos estos productos son utilizados para el turismo y para los famosos restaurantes peruanos. Entonces, este ciclo mucho más completo queríamos lograr valorizar todo ese valor del uso indirecto de la anchoveta. Y todo esto de la pesca artesanal son sustento del consumo fresco para las capturas de congelado, enlatado y en curado, ¿no? La anchoa salada. Queríamos valorizar todo el lado derecho de la gráfica versus lo que contribuía la pesquería industrial. Toda la vida me dijeron, la pesca industrial es lo más importante del sector pesquero. Pero, entonces nosotros lo que hemos hecho, este es nuestro ecosistema humano. Todas estas especies, las cajas que están hacia la izquierda, son las flotas que capturan los recursos que dependen de la anchoveta, que provienen del modelo que vieron anteriormente. Entonces, toda esta flota, hay intermediarios, son los procesadores, son el transporte, lo que utiliza esta industria, los consumidores, hasta los consumidores finales, ¿no? Esto fue un análisis de cadena de valor. Para cada caja tenemos el valor de entrada, el valor de salida y el empleo que genera cada una. Y esto es el primer esfuerzo que se ha hecho, nos ha tomado todos estos años recolectar esta información, ha sido muy complicado, pero inicialmente esta es la visión que uno tiene del sector pesquero peruano. Lo principal es la pesca de anchoveta, los barcos de cerco, de acero y de madera, que son los principales actores, los que generan mayor cantidad de captura, porque uno solamente mira el sector pesquero hasta las capturas o la exportación de los productos
básicos que generan eso. Pero todo lo adicional del sector pesquero, pesca artesanal, los barcos boteros, todas las otras flotas que no capturan anchoveta para harina eran mucho menor. Y esto realmente es una forma bien básica, ¿no? Es ver solamente el centro. A la hora que nosotros comenzamos a valorizar todo esto y a ver cuánto empleo y cuánto dinero, cuánto contribuía cada uno de estos factores, cada una de estas flotas al Producto Bruto Interno, al PBI, hasta el usuario final, no quedándonos en la captura, sino llevándolo hasta el final. Esta es la gráfica que yo quería lograr. Esta es la vista de los ingresos que genera el sector pesquero. La bola verde es todas las flotas, los productores y los que hacen la venta de esos productos. Lo verde es el sector de reducción, harina y aceite de pescado, y la bola azul es todo lo demás. Vemos el ingreso de un total de 3.400 millones de dólares, 31% solamente viene de la industria de reducción y el 69%, casi 70% de esos ingresos viene de todo el resto. Es decir, el valor de todas estas actividades es mucho mayor, más del doble que la industria de reducción. Esto realmente es lo que yo quería ver, es lo que yo creía intuitivamente, pero ahora tenemos los números para demostrarlo. Y en el empleo es más extremo todavía el asunto. El empleo que genera la industria de reducción es solamente el 13% y 87% del empleo, esto es incluyendo nuestros famosos restaurantes, tenemos más mozos que pescadores, es generado por todo el resto del sector pesquero, ¿no? Empleo directo e indirecto, toda la cadena, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Y este es mi principio así básico de vida, que es diversificando el uso del ecosistema de Humboldt, cambiando gradualmente. No decimos que haya que cambiar ahorita, que haya que dejar de hacer harina. Ahorita todavía no hay los mercados ni los medios para producir esto. Creo que vamos a conseguir mucho más valor y un mayor bienestar para las poblaciones de Perú y del mundo. Ahora, como dicen nuestros amigos de Oceana, salvemos los océanos, alimentemos al mundo. Creo que manejando mejor las pesquerías, sobre todo usando mejor los recursos, en vez de dárselo de comer a los animales, podemos alimentar al mundo. Gracias.